Hernández. Les recuerdo y solicito amablemente inhabilitar sus audios al inicio del tema. Todas sus preguntas, aportaciones o comentarios lo pueden hacer mediante el chat o bien a finalizar el mismo. Muy bien, vamos a presentar a nuestro ponente. Sí. Nuestro ponente y compañero, obviamente, y mucho más amigo, al licenciado en Radiología e Imagen, José Manuel Hernández Vázquez, quien cursó la carrera de técnico profesional en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio número 76, sí, y realizó la licenciatura en Radiología e Imagen en el Instituto Universitario Metropolitano. En su experiencia laboral, se destaca como operador de aceleradores lineales de un TAC simulador de equipos de inmovilización y fijación en el Centro Oncológico Estatal ICEMIN. Y también funge como profesor y tutor de la carrera en la Universidad Millennium, obviamente aunado a todas sus colaboraciones con nosotros y en diversos cursos y congresos afines a nosotros. En esta ocasión nos compartirá el tema de generalidades del seminoma. Y bueno, un placer estar contigo esta tarde, José Manuel. Puedes empezar a compartir tu pantalla cuando tú lo decidas. Muchas gracias, Anita. Pues para mí es un privilegio estar aquí participando con ustedes. DERAMAC es una parte medular en el aprendizaje de los técnicos radioterapeutas de México y qué mejor que compartir con quien es el pilar del conocimiento de los técnicos radioterapeutas en nuestro país, ¿no? Y pues agradezco muchísimo a cada uno de los asistentes, agradezco su puntualidad, agradezco su interés por este tema y recalcar, ¿no?, que los técnicos radioterapeutas no solo somos operadores de equipos de alta tecnología, sino también somos personas capacitadas que tienen manejo de los aspectos clínicos de las enfermedades que tratamos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si nosotros operamos un equipo de alta tecnología, pero no tenemos las bases y los conocimientos de lo que estamos tratando, ¿no? Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla. El tema que quiero compartir con ustedes, generalidades del seminoma partiendo del tema que es el cáncer testicular. Bien. El cáncer testicular es una neoplasia maligna más frecuente en hombres de 15 a 35 años y representa el 1% de los tumores malignos en hombres. Bueno, y si tiene un porcentaje tan bajo, ¿por qué hablar entonces de esta enfermedad? Bueno, el cáncer testicular, por la edad en la que se presenta en varones jóvenes, en edad productiva y en edad reproductiva, y pues hay que darle también énfasis, ¿no? Los tumores de células germinales van a constituir el 95% de todos los tumores testiculares. Actualmente, más del 95% de los pacientes con tumor de células germinales, con un diagnóstico oportuno, pueden ser curados. Es el segundo cáncer más común después de la leucemia entre niños y los jóvenes de 15 a 19 años de edad, y vamos a encontrarnos con 3 picos de edad. De 20 a 30 años podemos encontrarnos con seminomas, de los 30 a los 35 años podemos encontrarnos con los no seminomas, y a partir de la sexta década es muy frecuente encontrarnos con tumores no germinales. Vamos a hablar de los tumores de células germinales, que los vamos a clasificar en seminoma y no seminoma. Los seminomas van a tener una incidencia del 60% y nos vamos a encontrar con el seminoma anaplásico, el seminoma clásico y el espermatocítico. Dentro de estos tres, el espermatocítico, digamos, puede ser el que tiene menos malignidad, menos frecuencia. El anaplásico va a ser un carcinoma un poquito más agresivo.
Y también vamos a tener el clásico, que va a tener un nivel de incidencia un poquito más alto que el espermatocítico, pero también va a ser muy radiosensible, ¿sí? Los no seminomas podemos encontrarnos con el carcinoma embrionario, el teratoma, el coriocarcinoma, que aquí lo subrayo porque es uno de los tumores testiculares no seminomatosos más agresivos, y el tumor de saco vitelino o de saco de York. Aquí les presento esta gráfica donde nos muestra la incidencia, ¿no?, de los tumores testiculares, y donde vemos que el tumor de células germinales mixtas ocupa una mayor incidencia, al igual que el seminoma clásico de testículo. De ahí el teratoma, el tumor de saco vitelino, el teratoma maduro, hasta llegar al plasmocitoma, van a ocupar una incidencia más baja. Nuevamente mencionamos el coriocarcinoma de testículo, que a pesar que tiene una baja incidencia, cuando este se presenta suele ser muy agresivo. Pero también tenemos que hablar de los tumores de los cordones sexuales y del estroma. El estroma va a estar compuesto por las células de Leydig y las células de Sertoli. También vamos a tener por ahí tumor de células de la granulosa y tumor fibromático. Estos van a ser muy, muy, muy raros. Sin embargo, pues sí, puede ser que nos lleguemos a encontrar con alguno de ellos más adelante. Hablábamos del estroma, ¿no? Que las células de Sertoli y las células de Leydig van a jugar un papel fundamental en lo que es la producción del espermatozoide y algunas sustancias que van a segregar, que nos van a servir como marcadores tumorales. Bien. Hablemos de los factores de riesgo del seminoma, o más bien del tumor testicular, que uno de ellos va a ser la criptorquidia. La criptorquidia, sabemos que se va a presentar cuando, más bien cuando desde cuando el bebé nace, vaya, nosotros podemos darnos idea de si hay o no hay problema en el descenso testicular, bueno, en la revisión que los médicos realizan, ¿no?, cuando hacen el APGAR. Tenemos también que un tumor testicular previo juega un papel fundamental como factor de riesgo. También el antecedente familiar, ¿sí? Si el paciente, o más bien si una persona tiene un familiar, ya sea padre o hermano, con antecedente de carcinoma testicular, tiene 10 veces más riesgo de padecer esta enfermedad. Otro de los factores de riesgo va a ser la infertilidad o el síndrome de Klinefelter, que este va a ser un problema genético que va a producir menor testosterona y a la vez pues se va a producir menos espermatozoides, ¿sí? Las microcalcificaciones en testículo también se toman en cuenta como un factor de riesgo para contraer la enfermedad. Es muy importante la anatomía y la fisiología, ¿sí?, ya que el testículo es una glándula exócrina y endocrina que va a estar suspendida dentro del escroto, en el cual tiene la función de mantenerlos a una temperatura ligeramente inferior a la del cuerpo humano, ¿sí?, es decir, un grado menor a la del cuerpo humano. En cuanto a la anatomía, es importante hablar un poquito de lo que es la embriología de manera sintetizada y decir que la primera fase, que va de la semana 8 a la 15, es cuando va a comenzar el descenso testicular, ¿sí?, en donde el gobernáculum va a jugar un papel fundamental en este descenso testicular, ya que en la segunda fase, que va a ser de la semana 25 a la 35, este gobernáculum ya tiene que haber posicionado a los testículos en su posición escrotal. Puede ser que también después del nacimiento se complete esta tarea. El gobernáculum va a ser el que va a formar el ligamento escrotal, que es el encargado de jalar a los testículos hacia su lugar original, ¿sí? Y a partir de esta segunda fase, el testículo ya empieza a segregar hormonas
como lo que es la hormona la hormona colónica humana y la hormona folículo estimulante. Bien, la anatomía. En la anatomía nosotros vamos a observar que el testículo va a estar conformado por una túnica albuginea, una túnica vaginal, que van a jugar un papel fundamental en lo que va a ser la etapificación, ¿no? El óvulo, el túbulo es donde se va a llevar a cabo la producción de espermatozoides y estos túbulos seminíferos se van a unir a la red de testis, ¿sí? Esta red de testis va a llegar a los conductos deferentes y, por últimamente, al conducto deferente, ¿sí? La vascularización va a estar a cargo de la aorta abdominal, que va a enviar a cada testículo la arteria gonadal o testicular, que va a llegar acompañada al cordón espermático a través del ducto inguinal. Este vaso va a intercambiar calor con el plexo venoso pampiforme. Esto para mantener la temperatura testicular 1 grado centígrado abajo de la temperatura corporal. Sus ramas helicoidales vienen de la cápsula y no del mediastino testicular y se van a anastomosar con la arteria cremastérica, de la arteria epigástrica inferior y de la arteria diferencial de la umbilical. El testículo va a tener 2 músculos, que van a ser el músculo dartos y el músculo cremaster, que van a tener la función de retraer, o más bien, ¿cómo se dice? Retraer el testículo hacia la parte abdominal cuando, por ejemplo, hace mucho frío. Uno de estos músculos se va a encargar de llevar al testículo hacia la pared abdominal para regular la temperatura, ¿sí? Y el otro músculo se va a encargar de contraer el escroto para mantener esa temperatura. También es importante tomar en cuenta las cadenas ganglionares que van a estar presentes en lo que es la cavidad pélvica, ¿sí? Detrás de cada arteria y de cada vena vamos a tener también una red de linfonodos que van a ser importantes tomarlos en cuenta para la diseminación de la enfermedad, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahí los retrocavos, vamos a tener los infracavos también, y también tenemos que tomar en cuenta que hay 2 patologías benignas que podríamos confundir con un carcinoma testicular. Una de ellas es la varicocele, ¿sí? Que es un conglomerado por ahí de venas en el testículo. Y la otra patología benigna es el hidrocele, ¿sí? Que es un quiste que se forma en el testículo. Sin embargo, son patologías benignas. Hablábamos de que el testículo tiene una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina es donde se lleva a cabo la espermatogénesis. ¿Y por qué tomar en cuenta esta función? Porque recordemos que los pacientes afectados por cáncer testicular son pacientes jóvenes en etapa reproductiva que, pues, post tratamiento podrían tener ahí lo que es infertilidad. Entonces, si un paciente desea mantener su fertilidad, se puede tomar muestras de su espermatozoide y almacenarlas para que pues después pueda tener hijos, ¿no? Es importante hacer este estudio porque si uno no toma en cuenta la fertilidad del paciente, más adelante podríamos tener hasta incluso problemas legales. Y en cuanto a la función endocrina, es importante tomar en cuenta la función hipotálamo, hipófisis y testículo, ¿sí? Y la relación hormonal que existe entre la hormona fólico estimulante y la hormona luteinizante, ya que
estas hormonas van a tener un papel fundamental en lo que es el estroma, ¿no? En las células de Leydig y de Sertoli, que van a producir sustancias que se van a tomar en cuenta como marcadores tumorales, junto con la hormona gonadotropina coriónica humana. En cuanto a los métodos de diagnóstico, bien, uno de los principales métodos de diagnóstico tendría que ser la autoexploración, ¿no? Por ahí me hacían burla de mi dibujito que puse ahí. Me decían que parecía técnico radioterapeuta a las 12 del día, pero yo creo que no, a esa hora todavía tenemos mucho trabajo. Bien, la autoexploración también es importante hacer, ¿cómo se puede decir? Conciencia de cómo se debe de realizar. Nosotros, por ejemplo, hacemos énfasis en el cáncer de mama, cómo se puede hacer la autoexploración, pero hay muy poca información sobre cómo hacer autoexploración para los testículos, ¿sí? El cuadro clínico para un tumor testicular puede ser un nódulo o hinchazón indolora, ¿no? Puede haber un dolor sordo en epigastrio o en área perianal o en el escroto. Podemos encontrarnos con un dolor agudo en un 10%, ya puede ser abdominal o puede ser torácico, infertilidad, ginecomastía, esto por el aumento de la hormona beta coriónica humana y algunos síntomas asociados a enfermedad metastásica. Para la autoexploración tenemos que realizar 4 pasos, ¿no? En donde nosotros debemos colocarnos frente a un espejo y mirarnos con detenimiento, ¿sí? Siempre que haya una señal de alarma, que sintamos que algo no está normal dentro de nuestros testículos, pues deberíamos realizar esta exploración y, ¿por qué no?, hacerlo de manera cotidiana, por lo menos, no sé, una vez por mes, mirándonos al espejo, sosteniendo nuestro escroto. Regularmente un testículo está un poquito más abajo que el otro, pero tienen la misma simetría, ¿sí? Podemos tocar cada uno de los testículos con mucho cuidado para no lastimarlos. Recordemos que en la anatomía hay una parte que se llama cabeza del epididimo, y esa cabeza del epididimo sí la podemos sentir y no debemos confundirla con ahí alguna masa, ¿no? Y pues una vez que hayamos revisado en frente al espejo y hayamos con la mano sostenido el saco escrotal y revisar con calma cada uno de los testículos, pues eso lo podríamos estar repitiendo mes con mes, cada uno de los testículos, con toda la calma del mundo, ¿no? Si llegamos a sentir por ahí algo anormal, es importante, pues, no dejar pasar tiempo, ¿no? Y asistir a una consulta médica para descartar cualquier problema. En cuanto al diagnóstico también, pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener varios estudios de imagen. El ultrasonido Doppler va a ser el estudio, digamos, de uso más común para este tipo de patologías. La radiografía de tórax la vamos a utilizar cuando haya casos sospechosos de metástasis. La tomografía computada la vamos a utilizar cuando lo vamos a estadificar, y la resonancia magnética se va a utilizar cuando el ultrasonido no nos dé información de una lesión, una información correcta de una lesión, y el PET-CT también se va a utilizar para estadificar cuando haya síntomas clínicos. Debemos evaluar el contorno de lo que es el testículo y si hay presencia vascular, ¿sí? Recordemos que el ultrasonido es la modalidad preferida para determinar naturaleza quística o sólida de una masa vista, y tenemos que fijarnos muy bien en el patrón ecográfico, ¿no? Si esa masa es intratesticular o extratesticular, si hay presentes calcificaciones, casos especiales como los teratomas, que son tumores heterogéneos, es decir, están compuestos de
o más bien nos van a dar ecogenicidades de diferentes tipos, ¿no? Puede ser quística, puede ser sólida, y tenemos que valorar también la vascularización, si se encuentra presente o ausente en una masa, ¿sí? Y si está inmediatamente adyacente a la lesión o en el tejido circundante. Como les repetía, ¿no? La tomografía la vamos a utilizar cuando haya sospecha de metástasis, cuando sea un estadio avanzado o cuando haya un riesgo alto precisamente de esta metástasis, y la tomografía nos va a servir para ver conglomerados en los ganglios retroperitoneales, al igual que la medicina nuclear, el estudio de PET-CT, que nos va a ayudar a estadificar. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen podemos observar un paciente de 32 años con tumor de células germinales, en el cual se le realiza un PET-CT y se pueden observar múltiples lesiones metastásicas hipercaptantes, ¿no? Del radiofármaco que se le administra. La resonancia magnética, les comentaba, se utiliza para casos especiales o cuando está contraindicada por alguna razón la tomografía computada. Los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales van a ser la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina beta coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. La AFP o la alfa-fetoproteína se va a elevar solo en tumores tipo no seminoma. La hormona o la HCG, para no decir todo el nombre completo, va a estar elevada en los dos tipos de cáncer testicular. En cuanto a la deshidrogenasa láctica, tiene importancia en el pronóstico y refleja la carga tumoral, ¿sí? A mayor valor de estos marcadores tumorales, mayor riesgo, ¿no? En cuanto a la enfermedad. Para la estadificación debemos tomar en cuenta la clasificación TNM de la JCC, que pues es la que comúnmente se utiliza para estadificar, ¿no? En donde todos sabemos que el T es la estadificación del tumor primario y que va a incluir la evaluación para detectar invasión de la vasculatura, ganglios linfáticos testiculares, invasión a la túnica albugínea, a la túnica vaginal, al cordón espermático y el escroto, ¿no? O después de identificar una masa intratesticular, se va a realizar una orquiectomía radical con evaluación anatomopatológica para la estratificación, además de determinar la extensión de la invasión tumoral. Se describe el subtipo tumoral con el porcentaje de cada subtipo presente. ¿Sí? Y sabemos que, por ejemplo, el TX, pues no se va a poder evaluar el tumor primario, ¿no? Esto porque no se ha realizado una orquiectomía radical. El TIS va a ser una neoplasia de células germinales dentro del túbulo, ¿sí? No ha roto la membrana basal, no ha salido de ahí, entonces lo que clasificamos como un carcinoma in situ. El T1 va a ser un tumor limitado al testículo y al epididimo, sin invasión vascular linfática. En el T2, el tumor está limitado al testículo y al epididimo con invasión vascular linfática. Y en el T3, es un tumor que invade el cordón espermático con o sin invasión vascular linfática. Y en cuanto al T4, va a ser un tumor que invade el escroto con o sin invasión linfática. ¿Sí? Y en esta imagen podemos verlo mejor, ¿no? El T1, estamos viendo que está limitado al testículo, ¿sí? En el T2 es un tumor que ya está en lo que es el epididimo. En el T3 estamos viendo que el tumor ya está afectando ahí lo que es la red testis, y en el T4 ya vemos que sale del saco escrotal. Los nódulos hay que tenerlos en cuenta porque el testículo derecho y el testículo izquierdo van a tener una vía de diseminación linfática diferente, ¿sí?
En el testículo izquierdo, primero vamos a ver afectados los relevos linfáticos del hilio perirrenal y los paraórticos. Y en cuanto al testículo derecho, vamos a ver afectados los ganglios intercaboaórticos, los paracabales y los paraaórticos. En cuanto a la M, es la enfermedad metastásica a distancia. Y la enfermedad M1A va a estar definida por metástasis a ganglios no regionales en el pulmón. ¿Sí? Se incluyen los ganglios inguinales si al paciente no se le ha realizado cirugía escrotal ni inguinal y si el tumor invade lo que es el escroto. Otras metástasis a distancia se van a definir como M1B. ¿Sí? La mayoría de las veces el hígado, el encéfalo, el hueso, riñón o glándulas suprarrenales se van a ver ahí afectadas. Por las 3 vías de diseminación que tiene el carcinoma testicular, esta por extensión, por la vía hematógena o por la vía ganglionar, vamos a ver afectados principalmente al pulmón en un 89%, al hígado en un 73%, al encéfalo y de ahí a otras estructuras que ya habíamos mencionado. Y los marcadores tumorales, como les mencionaba hace rato, hay que tomarlos mucho en cuenta, ¿no? Entre más alto sea el valor del marcador tumoral, pues digamos que va a ser un factor de mayor riesgo para el paciente, ¿sí? A pesar de que el seminoma es un tumor muy, podríamos decir, no sé, que nos da oportunidad de trabajarlo, ¿no? Es muy noble en cuanto a la respuesta con la radioterapia. Estos marcadores tumorales, pues, hay que tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, si un seminoma altera lo que es la alfa-fetoproteína, pues hay que tratarlo como un no seminoma. Y los estadios clínicos, vamos a tener del estadio 1 hasta el estadio 3C. ¿Sí? El estadio 1 se considera como un estadio de bajo riesgo. El estadio 2, en 2A, 2B y 2C, se va a tratar como un estadio de mediano riesgo. Y en un estadio 3 se va a decir que es un estadio pues, avanzado de alto riesgo. En cuanto al tratamiento con la radioterapia, podemos utilizar técnicas de tratamiento 3D, técnicas IMRT, técnicas de BIMAT, SBRT o también se puede dar tratamiento con protones. Las contraindicaciones para la radioterapia sería un riñón en herradura, nefritis post-radioterapia, enfermedad inflamatoria intestinal, radiación previa y síndromes genéticos con incremento en el riesgo de malignidades. Las indicaciones para la radioterapia es que tienen que ser tumores tipo seminoma. El tumor tiene que ser menor a 4 centímetros y vamos a tratar los de riesgo bajo y riesgo intermedio. ¿Sí? Los de riesgo intermedio regularmente ya es cuando hay presencia de metástasis. ¿Sí? Vamos a tratar los estadios 2A y 2B. Los seminomas no son tratados con RT, ya que son más radioresistentes. Y los campos de tratamiento. En estadios no avanzados, es decir, en pacientes de bajo riesgo, vamos a tratar únicamente lo que es la barra paraórtica. En pacientes con un estadio avanzado o un riesgo intermedio, vamos a tratar lo que son la barra paraórtica más las cadenas ganglionares, ¿sí? Lo que nosotros conocemos comúnmente como la patita de perro o el dogleg. Los órganos de riesgo que debemos tomar en cuenta van a ser la vejiga, el recto sigmoides, los riñones, izquierdo o derecho, el recto, la médula, la cauda-equina y las cabezas femorales.
En cuanto al no seminoma, solamente podríamos tratar con radioterapia cuando estos ya son metástasis, por ejemplo, en el sistema nervioso central, dándole tratamiento a holocráneo, siempre y cuando pues no sea un coriocarcinoma, ¿no? Ya que este tipo de tumores suele sangrar, ¿sí? No debemos exceder dosis de 40 a 45 grays en fraccionamiento convencional. Cabe mencionar que para el seminoma, las dosis de radiación que vamos a utilizar son las 30 grays en 15 fracciones, de 20 a 30 grays pueden ser en 10 fracciones o en 15 fracciones. Y bien, como conclusión, decimos que los tumores de células germinales del testículo van a representar el 1% de todas las neoplasias, de todas las neoplasias, y en los últimos años ha aumentado su frecuencia. El método de diagnóstico por elección es el ultrasonido Doppler. Los demás métodos de diagnóstico por imagen de laboratorio y quirúrgicos se utilizan para el estadiaje del tumor, recidiva, recurrencia y valorar la respuesta al tratamiento médico quirúrgico. Un buen manejo multidisciplinario tiene una tasa general de curación de alrededor del 90% en los diferentes estadios de la neoplasia, con importante disminución de la morbilidad. Y pues es importante, ¿no? Que hagamos conciencia entre nuestros familiares, hijos, hermanos, amigos, en revisarse, en hacerse sus autoexploraciones, en que si llegan a sentir alguna anormalidad dentro de sus testículos, pues acudan a una consulta médica para descartar cualquier posibilidad de esta enfermedad, ¿no? Decíamos que es una enfermedad que permite o que es muy noble en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, en un estadio 1, el paciente se puede ir con solo vigilancia y ya puede estar en vigilancia, puede estar en radioterapia o puede estar bajo quimioterapia, ya dependiendo la elección del paciente y de su médico, ¿sí? El seminoma, pues, no es una sentencia de muerte, ¿no? Es un tumor que puede ser curable en gran porcentaje, ¿no? Y esto pues nos beneficia, le beneficia a los pacientes jóvenes en edad reproductiva y productiva. Y como siempre, ¿no? Un agradecimiento a Teramac, un agradecimiento a todos mis compañeros por estar aquí presentes en esta sesión. Cuando alguien ama lo que hace, se nota, ¿no? Y cuando no amas lo que hace, se nota más. Yo los encomio a que sigan estas sesiones de Teramac, a que sigan capacitándose de esta manera y que no desechemos esta información que nos llega mes con mes, ¿no? En todas las sesiones de Teramac. Pues por mi parte, eso sería todo, Anita. Muchas gracias, Manu. Aquí redundamos un poquito con los comentarios en relación a la importancia que tiene la autoexploración. Seguimos, esto es una cuestión básica de salud y esto ayuda para el buen diagnóstico oportuno para el paciente y sobre todo por lo que mencionas, que son padecimientos de pacientes jóvenes en edad reproductiva, pues este es el énfasis. Exhorto a nuestros asistentes que hagan sus preguntas, ya sea por el chat o de manera directa. Los estamos leyendo. Mientras se van animando, yo tengo como dos dudas. A lo mejor me perdí un poquito en relación a en técnicas 3D de hace muchísimo tiempo atrás. Son las mismas que mencionas, Manu, de la patita de perro, la Y y la MY. ¿Es lo mismo? Sí, recordemos que, bueno, en los estadios de bajo riesgo solamente vamos a irradiar las barras paraórticas, ¿no? Obviamente ahorita con los sistemas multiláminas, pues podemos dar ahí una mejor conformación a los campos de tratamiento. Ya en estadios como el 3C,
a partir del estadio 3C, podemos dar ya lo que es la barra paraórtica más los ganglios inguinales. Sí, es prácticamente lo mismo, pero formado dependiendo la técnica de tratamiento que vayamos a utilizar. Y en tu experiencia como centro oncológico, ¿qué técnica, al menos en tu experiencia, has observado que tiene un mejor resultado ya en el seguimiento del paciente? Fíjate que como es un tumor no muy frecuente, no hemos tenido muchos pacientes. Sin embargo, los pacientes jóvenes con los que hemos nosotros interactuado son pacientes a los que se les ha dado irradiación en la técnica de dogleg, ¿no? O de patita de perro. Y pues tienen una respuesta muy favorable. Recordemos que el seminoma es muy radiosensible, ¿no? Y como método de elección de tratamiento de la radioterapia, pues tienen mucho éxito este tipo de pacientes. Ok. Y es parte, eso sí, estoy fuera de, cuando mencionas que una de las restricciones para este tratamiento es el riñón en herradura, ¿cuál es ese, Manu? El riñón en herradura es cuando ambos riñones se fusionan, ¿no? Y quedan exactamente en lo que es la parte media del cuerpo, ¿no? Entre en la columna, por decirlo así. Entonces, como van a entrar al campo de tratamiento, el riñón pues va a rebasar la dosis de tolerancia que va a tener para la cantidad de centigrés que vamos, o la cantidad de Grace que vamos a administrar al tratamiento, entonces se va a ver afectado. Por eso no es, más bien es una contraindicación, ¿no? El riñón en la rotura. Ok. Bueno, pues entonces ya estoy viendo aquí algunos comentarios, déjame checo. Dice de Claudia González, para todos, muchas gracias. De Jorge Reséndiz, muchas gracias a Manu. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Excelente como siempre. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta de manera directa. Exhórtalos, Manu, que te tengan confianza. Hola, Manolo. Hola. Hola, Anita, buenas noches. Hola. Una pregunta, Manuel. ¿Solo hacen entonces 3D? Sí, nosotros en nuestro centro, desafortunadamente todavía estamos un poquito rezagados en cuanto a las técnicas de tratamiento y realizamos 3D. Entonces sería un campo anteroposterior, ¿está bien? ¿Un anterior y un posterior? Exactamente, un campo AP-IPA. Ok, bueno, como... Mira, aprovechando que tenemos tu presencia y ahora me gustaría que tú nos compartieras, ¿no? En cómo se trata ese tipo de enfermedades con BIMAT. Pues en realidad, por la dosis que comentabas, que es la dosis total, en realidad lo que más preocupa a veces es la dosis a los riñones, como bien mencionabas. A lo mejor en un campo antero-posterior, pues cerrarle ahí las MLC que cubran un poquito los riñones, y en una técnica como BIMAT, que es una técnica rotacional, pues es demasiado sencillo bajar la dosis media a los riñones. Realmente, como te vuelvo a repetir, la dosis, como es relativamente baja, pues no, sin problema pasan la dosis media, que es la que se mide a los riñoncitos. Y realmente pueden ser dos, lo que yo hago son dos arcos completos, pero podemos tener la facilidad de bloquear un poquito el haz en la parte anterior para bajar también la dosis todavía más fácil a los riñones, y también bajar la dosis al intestino. No sé si por ahí pusiste como órgano de riesgo el intestino, que también por la dosis bajita, pues no llega a tener tanta toxicidad como en algunos otros tratamientos. Sí. Lo de la cuestión de los riñones es bien importante ahí protegerla, ¿no? Por ejemplo, en el testículo izquierdo, que la primera vía de diseminación pues va a ser a los ganglios que están ahí cerca del riñón, pues hay que tener ahí mucha precaución, ¿no? En cómo cuidar ese riñoncito.
Y también yo creo que sería también cuestión de contornear digamos, el testículo contralateral para ver, como dices, como son pacientes jóvenes, cuidarlos, cuidar qué tanta dosis le llega al testículo.